Hola chicos y chicas, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta segunda sesión en línea, tercera ya, pero ya con desarrollo temático de la segunda, ¿listo? Les agradezco de pronto si alguno de ustedes me puede colaborar ahorita dándole acceso a las personas cuando vayan ingresando, ya que como voy a estar con diapositivas presentando, para no estar atrasando, volviendo tras la presentación y así sucesivamente que se vuelve muy cansón, ¿cierto? Para que ustedes de pronto le den a aceptar a las personas, le agradezco solamente es darle sí aceptar y eso es todo. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Por acá me están escribiendo por el interno que ya van a ingresar algunos. Bueno, mientras nosotros vamos a ir adelantando, voy a compartir. ¿Sí me escuchan claro? Porfa. Sí, señor. Vale, gracias. Si están viendo el PowerPoint, los PowerPoint ahí sí. ¿Sí ven el PowerPoint, chicos? Sí, señor. Se ve Vale, bien. gracias. Bueno, en la sesión anterior habíamos hablado sobre, ya comenzábamos a hablar sobre la tríada de la fotografía. Habíamos hablado del diafragma, ¿cierto? Habíamos dicho que la tríada de la fotografía era el diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Habíamos dicho que el diafragma, voy a trazar un poquitico acá, el diafragma, habíamos dicho que es el que nos permite la entrada de mucha luz o poca luz. ¿A dónde? Al sensor de la cámara, al sensor de la cámara, que es donde se dibujan las formas. Ese sensor de la cámara que está compuesto por millones de chips, que es el que nos define los píxeles, la resolución de la fotografía, ¿cierto? También cuando hablamos de los sensores, que entre más grande el sensor de la cámara era mucho mejor. Habíamos hablado de sensores CMOS, Foveon y CCD. Hemos dicho que esos son los mejores sensores y más si los trabajamos de 35 milímetros, 36 milímetros, o sea, sensores grandes, mucho más calidad. Entonces, ahí es donde se dibujan las formas, se dibuja la fotografía. ¿Ok? Entonces, diafragma es el que nos controla la entrada de la luz, mucha luz o poca luz. Si el día está muy soleado, entonces le vamos cerrando el diafragma un poquitico que no entre tanta luz, como lo vemos aquí. El diafragma se representa con la letra F y entre más bajo es el valor numérico, el diafragma es abierto y entre más alto es el valor numérico, el diafragma se va cerrando de a poco. Nunca se va a cerrar, ¿cierto? Porque fotografía siempre, lo que dijimos, es pintar con luz. Siempre tiene que haber un mínimo de luz. Entonces, si el diafragma se va cerrando a un mínimo, en este caso, esta gráfica es el 22, ahí entra poquita luz. Eso es para un día que esté con mucho sol, que no necesitamos que entre tanta luz, en fin, y para otras ocasiones que más rato lo vamos a ver, que son para cuando tomamos fotografías bomba, que se llaman, esas fotografías que son panorámicas de noche, que sí tenemos que dejar con una exposición, o sea, un tiempo, el diafragma, que entre luz al diafragma, por ahí unos 20 segundos, 18 segundos, pero ahí el diafragma sí tiene que estar con el mínimo que es 22, pero eso lo hablamos más adelantico. Habíamos dicho que la profundidad de campo era un efecto que podíamos conseguir con el diafragma, ¿cierto? La profundidad de campo que es insinuar que se vean los elementos tanto en el primer plano como en el segundo, tercer plano, que se insinúen. Hay un elemento que estamos enfocando nosotros, que ese se ve nítido, como que vemos aquí en el reno, se ve nítido, ¿cierto? Y los otros se insinúan. Entonces, eso es lo que pretendemos nosotros, que se insinúen, no anular la profundidad, no anular la profundidad de campo, la idea es que se insinúe, que se insinúe. Mm, la profundidad de campo es que se vea todo, todo, ¿cierto? Y al verse todo, entonces todo cobra importancia en la fotografía, no hay un elemento que sea principal, los pinos nítidos, las flores nítidas, el reno nítido, entonces todo cobra relevancia en la fotografía, pero la idea es que es un elemento el que cobre relevancia, el que llame la atención, porque si todo es relevante, nada va a llamar la atención, porque es un todo, ¿cierto? Entonces eso es lo que pretendemos con la profundidad de campo, distorsionar un poco esa profundidad de campo para que se insinúen esos elementos. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la velocidad de obturación.
La velocidad de obturación es el otro elemento de la triada. La triada, vuelvo y les recuerdo, diafragma, velocidad de obturación y el ISO. La velocidad de obturación es esa velocidad a la que entra por el diafragma, por ese circulito. ¿Entra la luz rápido o entra lento? Diafragma, cantidad de luz, y aquí la velocidad a la que entra. ¿Entra rápido o entra lento? ¿Listo? Mira, con la velocidad de obturación también podemos lograr efectos, así como lo podemos lograr con el diafragma. Pero ¿qué pasa, chicos? Yo siempre digo, y no me canso de decirlo, si vamos a tener una cámara en nuestras manos, ya sea un celular o cámaras semiprofesionales, profesionales, manejémosla en modo manual. En modo manual nosotros podemos lograr todos los efectos que nosotros queramos. Si la dejamos en modo semiautomático o automático, la cámara queda limitada a lo que la cámara nos quiera dar. No, la cámara va a decir, no, hay tanta luz, venga, le coloco tal diafragma, venga, tal velocidad, en fin. Entonces, pero si nosotros lo hacemos manual, sí podemos lograr unos efectos y muy, muy interesantes, así como veíamos el de profundidad de campo. Igual pasa con la velocidad de obturación. Con la velocidad de obturación que podemos lograr que nos quede congelada la imagen. Sí, un congelado bien bacano que se dibuja en un espacio toda la imagen, se ve nítida, muy bonita. O lograr barridos también. Las velocidades son lentas y son rápidas. Son rápidas. Rápidas para congelar ese movimiento. Nosotros congelamos. Hay un atleta que está corriendo, ¡pah! Congelamos congelamos el atleta corriendo. Un automóvil va a alta velocidad, velocidad rápida. Congelamos el carro y se nos va a ver uno a nítido, bien. Entonces, sirve para congelar. Lo otro, lo otro es para lograr un efecto, ese que estamos viendo acá, que es de barrido. Ahorita vamos a verlo bien con imágenes, ¿ok? Las velocidades, cuando ustedes ven 1 sobre tal valor numérico, ahí nos estamos refiriendo a la velocidad de obturación. El valor numérico, el que está sobre, o sea, debajo, entre más alto son velocidades rápidas. Valores numéricos bajos son velocidades bajas, lentas, ¿ok? Son velocidades lentas. Esas velocidades lentas también tienen un nombre que es efecto fantasma o tripidiada, que da la fotografía. También se dice que es así, ¿ok? Acá. La mejor forma es observando imágenes. ¿Velocidad qué? Rápida, ¿cierto, chicos? Velocidad rápida. Mire, cómo congeló el movimiento. Aquí hay un diafragma intermedio, 5.6, más o menos, no está haciendo mucho sol, se ve el día bien. Listo, con los .56 la sacamos y fuera de eso una velocidad rápida. Mire, congeló el movimiento. El ciclista se ve nítido por todos los contornos, mire, se define bien. El surco de la llanta se nota y uno puede contar los cascos ahí de la llanta. Se ve bien, los radios también se ven bien, donde la velocidad, si hubiera tomado esta fotografía con una velocidad baja, entonces esto se vería borroso. No se verían los surcos aquí de la llanta, los casquitos de la llanta no se verían. Y el piloto se vería difuso los contornos cuando son las velocidades bajas. Rápidas, congelo y movimiento, como está acá. Esta Esta fotografía es muy bonita, una fotografía muy particular. Aquí, la velocidad de obturación. Aquí vemos gente hay personas que están quietas, hay otras personas que están en movimiento. ¿Ok? Personas quietas, personas en movimiento. ¿Qué pasa? Aquí, la velocidad de obturación es una velocidad de obturación lenta. Si ven cómo las personas que están caminando, se nota el movimiento, un pie adelante, otro atrás, quedan con ese efecto tripidiado o efecto fantasma. Entonces ahí deducimos que la velocidad de obturación que se utilizó es baja. Pero muchos van a decir, y esas personas que están nítidas, ¿no fue que las congeló con una velocidad de obturación rápida? No, esas personas están quietas, por eso es que se ven nítidas, están quietas. No tienen el efecto fantasma como si lo tienen las personas que se estaban moviendo. Y la velocidad era lenta, entonces por eso es que se ve así.
con ese efecto fantasma o tripidiado. Es una fotografía también bacana. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver las leyes de composición. Aquí una ley de composición, vamos de una vez a ir hablando de ellas para cuando lleguemos, ya hemos tocado el tema en algo. Hay una ley de composición que es la ley de composición de repetición, elementos que se repiten. Antiguamente los elementos que se repetían se sacaban de la fotografía, se dejaban dos máximo. Lo mismo que los contraluces, decían que eso era, no era bueno trabajar en la fotografía eso, pero hoy en día sí, esos elementos repetidos, es saberlos organizar dentro de esa composición fotográfica. Aquí se le dio a la fotografía, mire, lado izquierdo, derecho, tres columnas, pero en estas columnas la izquierda la rompe la bandera, ¿cierto? Pero son elementos que están repetidos, pero equilibrados dentro de esa composición fotográfica. Aunque se dice que una fotografía, mm, si tiene equilibrio, armonía, simetría, son fotografías que nunca van a romper, nunca van a llamar la atención. En ciertos momentos sí. Este es uno de estos momentos. Sí o sí llama la atención la fotografía, muy artística y con esta bandera acá que rompe el elemento que les decía a ustedes que debemos mirar que rompa en la fotografía. Mire, esta fotografía acá. Velocidad rápida. ¿Sí? Cómo se congela el agua. Mira, aquí el señor le está cayendo de la cara y mire cómo se congeladas las gotas de agua. Muy bacana esta fotografía. Atrás se ve la profundidad de campo. Se quiso insinuar el segundo corredor. Por eso se ve así, desenfocada un poco, difuminada un poco el segundo plano. Pero fue con esa intencionalidad, que se insinúe el atleta que está allá. Ahí podemos mirar, tiene una manilla azul, entonces ya podemos construir la historia, ¿acuerda? Acordémonos que la idea que se insinúen los elementos es construir una historia, porque si dejamos la profundidad de campo, se nos vería atrás el sujeto, el que está de tercero también se nos vería, y ya este corredor 218 ya nos llamaría la atención. Aquí podemos construir la historia. Jorge Enrique Contreras, un atleta de alto rendimiento, va de primero en tal competencia. A 7 segundos está José Gregorio, que es el que tiene la manilla azul. Bueno, ya podemos construir una narrativa ahí. El señor que está aplaudiendo, aplaude. Velocidad de obturación rápida, claro. Se sacudió las manos tenía llenas de polvillo, arena, pero mire cómo se ven esos granos, se ven bien interesantes, ¿cierto? Los granitos ahí quedaron congelados. Pero ¿qué pasa? Resultan, vamos de una vez a ir tomando anotaciones del ISO. El ISO, el otro elemento de la triada, el ISO es una ganancia de luz digital que la cámara nos va a dar. ¿Ok? Que la cámara nos da esa ganancia de luz. El diafragma, listo, el diafragma, nosotros agarramos luz, mucha o poca, pero es de esa luz natural, la que viene del exterior. Esta el ISO es una ganancia de luz digital. ¿Qué pasa? Si nosotros abusamos del ISO, se comienza a ver la imagen con mucho grano, grano, grano. Entonces la idea no es abusar del ISO. Más adelante miramos el ISO. Pero ¿qué pasa con esta fotografía? Si ven que tiene polvillo, entonces para darle fuerza a ese polvillo, ¿qué hago? Le subo al ISO y el ISO, por principio, si yo le subo, se va a mostrar con grano la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Al mostrarse con grano, le ayuda a dar mayor fuerza a estos granos que están acá, a este polvo que está acá. Entonces, ahí sirve para que introduzcamos un ISO elevado, para que le dé fuerza a este polvillo que nosotros podemos ver acá. ¿Listo? Velocidad rápida. Rápida porque mire cómo queda congelado. Y si queremos que coja fuerza, entonces elevémosle un ISO para que coja fuerza ese granito que está ahí, lo refuerce el grano que nos da el ISO alto. Mire esa fotografía. Una fotografía de exposición. Cuando ustedes van a tomar fotografías en las cuales tienen que mirar qué efectos dio, si le coloqué esto, qué efectos dio si le coloqué este otro, trabajen bajo una misma composición fotográfica. Con una misma composición fotográfica, yo puedo determinar cuál fue el cambio.
Si yo uso una composición fotográfica distinta, no, a veces la tomé con unos animalitos, la otra la voy a tomar con unos edificios. No se van a ver los cambios, ¿cierto? Si es la misma fotografía, sí. Mire, la primera, un diafragma 5.6, un diafragma intermedio, una velocidad lenta, 10. El ISO, el normal, que es 100. ¿Ok? Mire, efecto tripidado, fantasma, por esa velocidad lenta. La señora movió la cabeza de adelante hacia atrás, quedó bacana esa espiral que se formó ahí. Muy interesante. La otra, ¿ya? Un diafragma 4, pero igual hubiera sido un 5.6. Aquí nos interesa la velocidad, velocidad 1000. Y eso que velocidades más rápidas, pero aquí colocaron esta 1000, que hablemos así es de lo básico en velocidades rápidas, pero es rápida, ¿ok? Y un ISO de 3200. Miren, chicos, aquí podemos ver nosotros. En esta que la velocidad fue lenta, miren cómo se ve el movimiento de la cabeza de ella o fue efecto fantasma tripidiado, ¿sí? Mire, y el contorno de ella, los bordes, se ven distorsionados un poco. ¿Por qué? Ella hace el movimiento de la cabeza de adelante hacia atrás y una su tronco se mueve. Y mire, pasa caso lo contrario con otra fotografía. Velocidad 1000, una velocidad rápida. Congeló el cabello, lo congeló. Un ISO 3200 es un ISO que genera ruido, genera un puntillismo, punto en la fotografía. Aquí donde se ve expresado ese punto, miren, si ven, acá parece que fueran rastas lo que ya tuviera en su cabeza. Esas personas que se dejan crecer el cabello, luego se lo hacen moñas, trenzas, esos rastas, miren. Y miren, si ve, está pegado, se ve pegado el pelo, pero eso fue a raíz de qué? De que se le subió al ISO. Al ISO, se le subió al ISO. Entonces, el ISO, acordémonos, si lo subimos, genera puntos, puntos. Y los puntos se generaban acá con mayor visibilidad, acá en la cabeza, acá en el centro, miren. ¿Sí? No se ve nada definido, muy distinto, donde yo le hubiera colocado más velocidad todavía, unos 2000 algo, y un ISO de 100 puede ser, se hubiera visto este cabello espectacular, bien definido, eh, muy bonita, pero entonces para eso nos sirve este ejercicio. Con la velocidad de obturación que podemos hacer, barridos, barridos, chicos, podemos hacer con la velocidad de obturación. Eh, Nosotros cogemos nuestra cámara fotográfica semiprofesional, profesional, nuestro celular. Vemos un objeto que está moviendo, un gato. Entonces vamos a hacer el recorrido del gato. Si el gato se está moviendo de derecha a izquierda, entonces nuestra cámara comienza a moverse de izquierda a derecha, el mismo movimiento, el mismo sentido en el que va el gatico. ¿Listo? Ya vamos a mirar las características de este barrido para que ustedes lo hagan. Primero que todo, los barridos se hacen con velocidad de obturación lenta. Debemos sí o sí tener un ¿qué? Un trípode. Es el aparatico ese de 3 paticas donde en la parte superior colocamos la cámara para que cuando tomemos la foto no se vaya a mover. Ese es el trípode, ¿ok? Entonces, el barrido, colocamos la cámara ahí y el trípode tiene una patica, entonces nosotros simplemente lo que hacemos la patica, moverla de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba. En este caso es un barrido que vamos a hacer de derecha a izquierda, velocidad lenta. Mire, eso es lo que podemos lograr. Este ejercicio de REM, punto de enfoque, el trineo, el coche, bueno, el coche. Punto de enfoque, el coche, mire. Acá es donde enfocamos. ¿Listo? Cogí mi cámara, la monté en el trípode, mm, le coloqué una velocidad lenta, lenta, lenta. ¿Ok? Tengamos presente eso. Mm, Aquí puede haber un diafragma un 5.6, puede estar habilitado acá. Entonces, cogí la cámara, la monté, velocidad lenta, obturé porque ya vi que se movió el coche. Yo antes los enfoqué a ellos.
ya vi que ya vi que se movió el cochecito, entonces procedo a tomar la fotografía, obturo y hago un movimiento, en este caso es de izquierda a derecha, lo hago muy sutil. La cámara tiene el trípode tiene para uno graduar el movimiento, un movimiento que sea rápido, lento, lo podemos graduar ahí en el trípode. ¿Ok? Entonces, ahí quedó un barrido, igual como pasa con esta otra fotografía. El carro va de derecha a izquierda, ¿cierto? De izquierda a derecha, perdón. De izquierda, el carro es el que está enfocado. Aquí se dan barridos. Los mejores barridos se dan cuando hay un alto nivel de ¿qué? De contrastes, ya sea en formas, colores, iluminación, en fin. Ok, mire, acá, ¿qué pasa en esta fotografía? Mire, uno sabe que es velocidad lenta, ¿listo? Miren nomás las llantas, cómo se ven borrosas, los radios no se ven bien del carro acá, bueno, en fin, pero una fotografía muy bien lograda. Entonces, barrido, seguir la dirección del objeto que se está moviendo, pero antes tuve que haber enfocado ese personaje al que le vamos a hacer ese seguimiento en el movimiento. Acá, una fotografía testimonial, deportiva testimonial. Aquí está bonito este efecto de barrido acá. Una fotografía 100% publicitaria, el man con sus patrocinadores, se ve muy claro, ¿cierto? Pero el barrido va también de izquierda a derecha, el movimiento de la cámara. Y eso que el movimiento, yo aún, aunque maneje trípode, debo estar muy pendiente del movimiento de la cámara. Listo, la cámara está montada en el trípode y yo obturo, la cámara de todas formas va a sentir el movimiento. Muy distinto que yo consiga un cable disparador, que lo conecto a la cámara y desde por ahí unos 30 centímetros, un cablecito, la punta, tiene un obturador, entonces yo desde ahí obturo para tomar la fotografía y no va a tener ningún movimiento, se va a ver muy bien. Entonces, chicos, en términos generales, barrido, seguir el movimiento de izquierda a derecha, derecha, izquierda o de arriba abajo, abajo arriba, también podemos hacer unos efectos interesantes. Minimizar el movimiento, para eso lo hacemos teniendo el trípode donde colocamos la cámara y los barridos en sentido opuesto, sentido opuesto. Esta es la del trineo. Esta otra, también, uno de los principios para que haya un buen barrido, ¿cuál es? El contraste en colores. Que hayan todos los colores que ustedes imaginan en esa composición fotográfica. Contraste de colores, contraste de luces también. Unas luces claras, otras oscuras, otras amarillas, otras blancas. También me van a ayudar para un buen barrido cuando haga ese movimiento. ¿Ok? En cuanto de generalidad. Mira esta fotografía. Esta fotografía también es una fotografía testimonial. Y aquí por lo menos se hace movimiento de la cámara de izquierda a derecha. Y también un contraste que hace que ese barrido cobre importancia, miren, es el sentido opuesto. Atrás, los carros que vienen van de izquierda a derecha y el mismo conductor va de derecha a izquierda. Miren, pero hay contrastes, en contraste en colores, en formas. Entonces, entre más contrastes haya, más efectivo va a ser el barrido. Si hay poco contrastes, la fotografía queda como una fotografía casi que normal, así como que se me hizo. Bueno, después le doy otro ejemplo. El ISO.
Ya, triada la fotografía, diafragma, velocidad de obturación, ya hablamos un poco de ello. Vamos con el tercer y último elemento de la triada, que es el ISO. El ISO, ya les dije a ustedes, ganancia de luz digital, eh, que nos da la cámara. El ISO, también les había dicho a ustedes, entre más alto nosotros le demos el valor numérico al ISO, la fotografía se va a ver maluca. mm, Espera un segundo, chicos. Se va a ver mal, se va a ver mal la fotografía. La idea del ISO es una ganancia de luz digital que va a moldear la fotografía, más no la va a aclarar como si la aclara cuando yo le abro al diafragma, ¿cierto? Entonces, para tener presente esa parte. Y si yo doy un valor alto al ISO, va a coger puntillismo la imagen. Este es un ejemplo. Fotografía ISO 100, fotografía ISO 3200. En la ISO 100, miren la parte superior, los contornos de las de los distintos circulitos que están aquí, no se ven, ¿cierto? Se ven borrosos, miren, se ven borrosos. La zapata donde se coloca el flash se ve borrosa. La correa, aquí donde ¿qué? La coge el fotógrafo, mire, ¿sí? No tiene forma, no se ve bien. Aquí ya se ve bien la fotografía. ¿Por qué? Porque es que la correa tiene una especie de puntos, 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 puntos. Pero volvemos y les digo, un ISO alto hace que eso pequeño coja forma, coja textura, coja fuerza. Entonces en la 3200, mire, como ya se ven los surcos, ya se ven aquí donde se cuelga la cámara, donde se coge la cámara. ¿Sí ven? Mire, se ve. Aquí donde nosotros colocamos nuestras manos, acá, en esta parte. En la fotografía número 1 se ve un poco distorsionado, en la número 2 se ve bien, bien las formas. Eso es piel de cocodrilo. Miren, en la primera fotografía se ve un poco difuso, en esta ya se ve bien, pero por eso mismo, por un ISO 3200. Listo, el sensor ya lo hemos visto. Vamos a hablar un poco de esto, sobre la distancia focal. La distancia focal, chicos. Yo les había alcanzado a decir a ustedes porque había una chica que me estaba preguntando al respecto. Resulta que la distancia focal es la distancia que hay entre el sensor, este es el sensor, y el centro óptico de la cámara. Este es un lente normalito, un 18-55, normal. ¿Qué pasa con ese lente? Con ese objetivo. En el centro, en el centro, tiene un jueguito de lentes, y es lo que llamamos nosotros el centro óptico de la cámara. ¿Ok? El centro óptico de la cámara. Mire la distancia entre el sensor y el centro óptico de la cámara. Es una distancia normal, normal, básica en fotografía. ¿Ok? ¿Qué pasa con esa distancia focal? Esa distancia focal es la que me va a permitir el ángulo de visión. Un ángulo de visión, mm, un ángulo de visión angosto, un ángulo de visión ancho. ¿Ok? Entonces, con este lente 18-55, que es con el que viene la mayoría de las cámaras, la distancia focal es una distancia focal corta. Es una distancia focal corta, por consiguiente, el ángulo de visión es un ángulo abierto. Otro ejercicio, le cambié, le cambié el, ¿le cambié el qué? El objetivo. Entonces ahí te le va a colocar un teleobjetivo. Es mucho más grande, por ahí unas 4 o 5 veces más. Grande, grande, ¿ok? Entonces el centro óptico se va a alejar, porque el centro óptico tiene que estar ahí en el centro del objetivo. Y claro, si el objetivo es grande, pues el centro óptico se va corriendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
ahí el ángulo de visión va a disminuir porque la distancia focal va a estar mucho más alejada. Va a estar alejada. ¿Listo? Entonces el ángulo de visión va a disminuir, va a disminuir. Ahí es donde nosotros vemos esas fotografías en Facebook que salen ahorita, que son de pajaritos. Uno ve el pajarito como si lo tuviera uno cerca y atrás se ve todo distorsionado. Atrás se ve todo distorsionado y solamente el pajarito es el que se ve bien. Por eso el ángulo de visión se va cortando, ¿cierto? Mire, aquí está representado gráficamente ya. Estos son los diferentes tipos de objetivos. Y miren, entre más grande es el objetivo, o sea, que se aleje el centro óptico de la cámara, el ángulo de visión se va disminuyendo, miren. Aquí nosotros podemos trabajar normalmente una fotografía normal, sin que a lo ancho sea mucho, sino lo básico. Podríamos trabajar hasta con una fotografía, eh, aquí esta convención que está en azul. Tiene un ángulo de visión de 110 a 60 grados. Entonces, chicos, recordemos, recapitulemos la distancia focal. Hay dos elementos que la dan el sensor y el centro óptico. Esa distancia focal me mide el ángulo de visión. Si yo alejo, o sea, compro otro lente más grande, entonces el centro óptico se va a alejar y por consiguiente la distancia focal, el ángulo de visión, perdón, se va a disminuir, va a quedar más angosto. Ese resumen lo podemos ver acá, en esta gráfica. Aquí le sigue dando mejor la distancia focal. Entonces, hay unos objetivos, que son estos acá, donde viene el centro óptico de la lente. Entonces, esos objetivos son más grandes o son pequeños. ¿Ok? Hay uno de esos que es el lente gran angular u objetivo. Mucha gente le dice lente, pero el lente es lo que va por dentro. Este es un objetivo gran angular. Objetivo gran angular, el ángulo de visión es amplio, porque su nombre lo indica. ¿Cómo es? Esperen un segundo, chicos. El lente gran angular, sí, el ángulo de visión es un poco amplio. No es tan amplio como si lo tiene el lente ojo de pez. El lente ojo de pez. Espera, vamos a eliminar el lente ojo de pez. Ese ojo de pez toma fotografía a 180 grados. Captura todo lo que está en esa composición a 180 grados, ¿ok? Y pasa como los peces, los caballitos. Ellos tienen los ojitos brotados y por consiguiente ven mucho a lo largo, ¿ok? Tienen una visión que llamamos nosotros perisférica. Bueno, su campo de visión es sumamente amplio, de casi 180 grados, casi de 180 grados, ¿ok? Aquí está el ejemplo, mire, ¿sí? He salido del lente, por eso es que se ve, por eso es que el ángulo de visión y la distancia también que hay entre el valor que está, ¿el valor de qué? El valor del centro óptico. El centro óptico, mire, aquí lo podemos ver mejor, queda acá en todo este centro, ¿cierto? Queda el centro óptico. Acá atrás tenemos la cámara, el sensor. Entonces la distancia, vuelvo y le repito, entre el sensor y el centro óptico es lo que permite ¿qué es lo que nos permite, chicos? Eso, el ángulo de visión, si es amplio o es reducido. El ojo de pez
El ojo de pez tiene 180 grados aproximadamente de visión, visión periférica. Aquí hay una fotografía que tiene 360 grados, pero fue tomada una fotografía A con 180, la otra B con 180 y en edición la unieron y quedó una sola fotografía. En los objetivos ojos de pez, el contorno nos lo da muy bien, lo da un poquito oscuro, lo da por lo que se esfuerza para conseguir una fotografía con ese ángulo, con esa visión así. Mm, esta otra, el gran angular, el gran angular, este gran angular. Una lente de gran angular es cualquier lente con una distancia focal corta y un amplio campo de visión. Claro, la distancia focal corta y un ángulo de visión mucho más amplio, ¿ok? Mucho más amplio. Acá, en esta fotografía, fue tomada con este gran angular y como lo pueden ver ustedes, a los lados, uno a la fotografía, arriba, abajo, y nos queda una muy buena fotografía. Pero tengamos que presente que siempre las cámaras, casi siempre, la venden con un lente, con un objetivo, que es el 18-55. Ese objetivo es bueno, podemos tomar fotografías familiares, de amigos, no va a haber ningún problema, ¿ok? Con ese objetivo, con el 18-55. De ahí en adelante depende para lo que nosotros queramos la fotografía, fotografía deportiva, paisajística, tal fotografía. Entonces ahí ya cambiamos otro objetivo. Ya puede ser por un super teleobjetivo, un teleobjetivo, pero dependiendo para lo que lo estemos necesitando. El ojo de pez ya, el lente zoom. El lente zoom es el más interesante de todos acá. Ese es un valor intermedio, hablemoslo así. La magia de un lente zoom radica en que puedes cambiar de distancia focal sin tener que cambiar de objetivo. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Que nosotros con un zoom podemos tener a la vez hasta dos, tres lentes. Sí. ¿Por qué? Un zoom es para traer objetos que estén a una distancia lejana, pero no tan lejana, no tan lejana, porque para eso ya hay otros lentes, otros objetivos especializados, como los teleobjetivos, super teleobjetivos, en fin, que ahí sí traen elementos que están a unas grandes distancias. El lente zoom a una distancia moderada, ¿ok? Y de una vez, con este lente zoom, me hace las veces de otro lente, de un 18-55 por lo menos, que puedo tomar fotografía a lo ancho, o sea que me sirve también. Entonces, el lente zoom es el más propicio, ojalá ustedes tuvieran la oportunidad de comprarlo. La magia de un lente zoom radica en que puedes cambiar la distancia focal sin tener que cambiar el objetivo. Ahí no tengo que estar cambiando el objetivo, quitando, poniendo, no. ¿Ok? Mire, el lente zoom, ahí están los ejemplos. Allá está el muñequito lejano. Entonces, el 2 lo traje hasta cierto punto. La 3, miren la 3 ya está lejano. Lejanos las personas, lejanas están lejanas. La número 4 ya está cerca. Si ven las distancias, como si hubiese sido con... No, aquí en esta sí, sí o sí, el zoom en esta fotografía es importante. En esta fotografía no, sino como objetivo para que ustedes tengan en cuenta para la compra, chicos. Si van a invertir, inviertan en un zoom. Un zoom puede hacer las veces de varios lentes, ya sea que tome una distancia o que recoja esa distancia. Entonces tenemos la oportunidad, el zoom, por favor. Ah, Profe, una mire, está, pregunta. ¿Y ¿sí? ese no pierde la calidad al momento de tomar la foto? No, no, porque para eso están hechos, para grandes distancias. Este está hecho para grandes distancias, sino que como te digo, si vamos a tomar algo que está a gran distancia, una gran distancia,
se va a ver enfocado solamente lo que nosotros estamos tomándole al objeto. Lo otro que está atrás se va a ver con reducida la profundidad de campo, o sea que se va a insinuar las cosas que están allá atrás. O sea Entonces, que porque esté muy con el zoom muy lejos y muy cerca, nunca pierde la calidad. no, 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 para nada, para nada, para nada. Y mire, ya que me hablas de pronto, ahí, ahí miramos la nitidez, mire, esto que ustedes ven aquí al lado del zoom, que dice AMM, manual y automático, uno mueve esa perilla, la mueve, y ya queda para el enfoque manual o automático, el manual, que para yo enfocar. ¿Ok? El enfoque siempre va a estar dado en el objetivo, ya sea un macro, un zoom o un superobjetivo, un teleobjetivo. Ahí siempre va a estar dado el enfoque de la cámara fotográfica. ¿Listo? Si yo la quiero manual, simplemente muevo la perillita M y yo enfoco por medio de este primer dial que está acá. Le doy vuelticas, uno va mirando dónde es el punto ideal para la fotografía, que nos quede enfocado. Entonces está ahí con este primer dial, con ese vamos enfocando. Eh, automático, yo simplemente toco el obturador un poquitico allá para enfocar a lo que quiero que me enfoque la máquina. Obturo un poquitico y de una vez se enfoca, ¿ok? Queda enfocado, queda el punto de enfoque. Eso es lo que les decía a ustedes, de los teleobjetivos y de los super teleobjetivos. Sí, miren. La distancia focal va siendo más grande, miren. El ángulo de visión se va a reducir. Y aquí está reducido, miren. Lo que les decía a ustedes, el fondo, la profundidad de campo, se insinúa, ¿cierto? Se insinúa. Ahí ya no podemos nosotros hacer nada, venga, la vamos a enfocar allá atrás. No. Mira, aquí tienes lo de los manual, automático, lo del manejo del punto de enfoque. Y el lente macro es para tomarle algo pequeño, a un detalle pequeño, una gota de agua, un zancudo, una hormiguita. Ese es el lente macro, es uno de los costosos en la fotografía. Pero ¿qué pasa? Ese lente macro lo tenemos todos nosotros inmersos en el celular. El celular, el celular, no sé si ustedes lo han hecho, intente tomar una fotografía de la huella, cualquiera de sus dedos, y la fotografía la va a reconocer. El celular, el celular va a reconocer, la cámara fotográfica del celular va a reconocer los surcos del dedo, de la yema del dedo. Se van a ver. Lo que no podemos hacerlo con un lente de los anteriores que vimos, con un macro, con un tele, con un zoom, con ninguno de esos se va a poder hacer, qué pena, hacer este acercamiento. No, con un lente macro sí. Y con el celular hace las veces de un lente macro. Con el celular lo que les digo, ustedes intenten tomar una fotografía de la yema de su dedo y lo van a lograr. Lo van a lograr. Una gota de agua también. Entonces, si es que el celular no sirve, el celular ahí es un lente macro, el celular. Pero igual, tenemos que dejar en modo que manual. Todo es en modo manual. Este lente macro es caro, es caro al comprarlo. En fotografía es caro. Listo, pero ya se hace para labores específicas. Un lente macro no juega para todas las labores que vayamos a realizar nosotros. Hay unas labores específicas en las cuales estemos tomando algo pequeño, haciendo un estudio, investigación, en fin, cosas como esas. Ahí está el lente macro para trabajar. Vamos un momento aquí a lo que es las leyes de composición, que son estas. Perdió. Esperen un segundo, chicos. Acá. Listo, están las leyes de composición. Yo les decía a ustedes,
En la fotografía, decir que se necesita una fotografía con armonía, simetría, igualdad, equilibrio, sí, a veces se necesita y el cliente nos manda a tomar fotografías de esas. Pero ¿qué pasa con esa fotografía? Es una fotografía que no impacta visualmente. Claro, es una fotografía muy lineal, muy pacífica, ¿ok? Entonces, la idea es romper ese equilibrio, esa armonía con la creatividad. Miren acá, quiere correr. Ahorita miramos lo del equilibrio, lo de la composición en la fotografía, pero antes de ir a ese punto, quiero mostrarles esto. Ya vamos a hablar con unas palabras técnicas que son sencillas, no tiene extranjerismo, es en español, pero que es bueno que nosotros nos apropiemos de esos términos, de esas palabras, ¿ok? Le hace cuando hayan personas que hablen sobre el tema del arte, sobre la fotografía, yo pueda también participar ahí y no estar detrás de una puerta, no. El conocimiento de estos términos son supremamente sencillos, son sencillos. Entonces vamos a comenzar. Bueno, el encuadre. El encuadre es horizontal, vertical u holandés. El encuadre, no lo que nosotros decíamos anteriormente. Tomen una fotografía, pero que acostadita, una fotografía paradita, ¿cierto? Eso lo hacíamos antiguamente, hoy no. Bueno, necesito un encuadre horizontal, un encuadre vertical, es lo que necesito para mi fotografía, dependiendo del tipo. ¿Para qué la fotografía? Así no también es el encuadre, porque todo esto es una trama narrativa. Ok, la fotografía no solamente va a quedar 1A porque le tiene un diafragma, una velocidad, un ISO, no. Así como ellos, también hay otros elementos súper importantes, como los encuadres, las leyes de composición y los ángulos, ¿cierto? En esta es un encuadre horizontal. Da la sensación de grandeza, poderío, ¿cierto? En esta fotografía. También produce serenidad, sí, ¿por qué no? Encuadre vertical, como su nombre, parado, vertical, paradita, como le decíamos nosotros anteriormente. También conocida como formato de retrato, dado que resulta más estético para dicho fin, sí, de retrato. Una fotografía con de las más normales. Un encuadre es el encuadre más normal, el vertical. Y hoy con las redes sociales, sí que es más que cierto, porque las de las redes sociales nos piden algunas que los formatos son verticales, no horizontales. De pronto, horizontales podemos encontrar ¿para qué? Para Facebook. En estos encuadres horizontales, verticales, máximo para unas 2 personas, caben acá. El encuadre holandés con un ligero ángulo de inclinación. Cuando tomamos selfies, siempre las tomamos con un ángulo de inclinación. Entonces, entre 25 y 45 grados. Ese es el encuadre holandés. Entonces, ahorita sí, lo que les decía a ustedes, composición. Composición es el uso y disposición de los elementos a fotografiar de una manera estética, creativa, con equilibrio, bueno, con todo ese cuento. Pero como les decía a ustedes, hay las personas que nos contratan, nos pueden decir, no, necesito que tome una fotografía muy suave, muy armoniosa, acá. Tiene que haber armonía, equilibrio, me está diciendo y la persona que va a pagar. Listo, tomemos la fotografía de esa forma. ¿Ok? Pero recordemos siempre, dentro de la composición fotográfica, dentro de la composición fotográfica siempre tiene que haber elementos que rompan, que llamen la atención. Si hay armonía, simetría, igualdad, difícilmente va a romper va a llamar la atención esa fotografía.
para tener en cuenta. Entonces, pero me gusta escribir aquí, eso sí, pero para darle la explicación de forma contraria, porque la composición viene siendo el uso y disposición de elementos de una forma desequilibrada, de una forma no estética. La realidad es esa, así tendría que ser esa composición fotográfica de esa fotografía, hablemos de fotografías sueltas. Tiene que tener eso clave, eso que llame la atención, eso que rompa, ¿ok? Sí, si nos pidieron armonía, simetría dentro de esa composición, pues listo, lo hacemos, no hay ningún problema. Pues la idea es que rompa con algún elemento diferenciador. ¿Listo? Vamos a mirar los planos, ángulos y leyes de composición. Los planos, estos son los 9 más, hablemos así, populares. Hay más, pero son los más populares. Plano general extremo, plano general, entero, americano, medio, medio corto, primer plano close-up y primerísimo plano. Esos son los planos que utilizamos en toda la parte audiovisual. Esos, porque hay otros. Y esos son los básicos, ¿ok? Son 9. Mire, ese es el plano general extremo. Vamos a visibilizar cada uno de ellos con los ejemplos respectivos. Este es el plano general extremo, sensación de grandeza. El hombre aquí aparece diluido, no sin importancia alguna. Plano general, ¿sí ve? Esa inmensidad. Esta otra, plano general o en shock. Ya el plano lo vamos cerrando. Aquí ya se puede contar historia. Aquí un malecón turístico, la ciudad ABCD, una ciudad con un clima eh, un poquito entre frío y calor. En este malecón atiende muy a los turistas. Se nota que aquí podemos encontrar las zonas de parqueo, como las respetan. Por la vestimenta de las personas podemos deducir que en ocasiones hace frío, que en ocasiones hace calor. En fin, ya podemos comenzar a construir una narrativa. Ya la podemos comenzar a construir. Eh, ¿Sí? Se va acercando, se va cerrando. Plano general. Ojo, plano general. Este es plano general de un shock. Plano general, desde la cabeza hasta la punta de los zapatos. Ahí va el plano general. Se usa para visualizar completamente a nuestra modelo y abarca todos los elementos de una escena, es decir, que aparece todo el cuerpo de pies a cabeza sin ningún tipo de recorte. Yo a esta fotografía que le hubiera hecho, acordémonos, críticos constructivos, a esta fotografía la profundidad de campo se la difumina un poco. Sí, se la difumina un poco más, porque aquí la chica, la verdad, no llame mucho la atención porque se pierde estas ramas hace que se genere un ruido para la chica. Entonces, sí, ¿verdad? Difumina un poco y ahí sí la chica queda como el personaje principal. Esta, plano general, es esta misma. Aquí, miren, plano general, aquí cambia. ¿Qué habíamos dicho de la simetría, armonía, equilibrio? Quitarlo, quitarlo. Pero aquí en esta fotografía lo volvieron a colocar. Pero aquí hay algo interesante. La profundidad de campo que ven ustedes, cómo se insinúan esas montañas, se insinúan las montañas ahí, en la profundidad de campo. Y miren, y miren que nosotros siendo críticos constructivos de la fotografía, cómo buscamos elementos dentro de la composición fotográfica. Un elemento acá que rompe en esta fotografía, ¿cuál sería? Miren, valga la redundancia, los jeans, ¿cierto? Vamos a observar más allá. Miren este contorno que está aquí, de esta persona. Las cejas,
Aquí en el contorno de la, miren acá, si ven el contorno acá, miren, esa vegetación que se va acá, al lado de la mano izquierda del modelo, aquí vemos la frente, la nariz, los labios, la barbilla, cómo se dibuja una persona. Pero eso lo vemos nosotros siendo unos críticos constructivos de la imagen, es que vemos eso. Aquí el individuo está en una línea, bien, guardando cierta armonía, cierto equilibrio. Es una fotografía bonita, muy bonita. El plano general es este mismo, para que lo tengas, tenerlo presente. Plano americano, las rodillas hacia arriba, las rodillas hacia arriba, ¿ok? Plano americano western, las películas del oeste, de los Estados Unidos. Miren, esta fotografía, siguiendo analizando elementos de repetición, una, dos, tres, cuatro, cinco columnas, tanto la izquierda como la derecha. La chica fue colocada en perspectiva. El señor fotógrafo vio que había una pared en vidrio ahí, un portón de vidrio, y, el hombre pensó en segundos rápido. ¿Qué tal si la chica se pega aquí al espejo y se ve la duplicidad de la imagen de ella, ¿cierto? Se ve doble la imagen. Entonces, claro, colocó a la chica y vio que le dio un cuadro, una composición fotográfica muy bonita. La chica duplicidad, como si fuera con una gemela que estuviera cogiendo las manos ahí, ¿cierto? Esa perspectiva, esa profundidad de campo, ya las profundidad de campo, esa perspectiva, se insinúan las columnas, pero se ven contrastes de iluminación. También encontramos luces un poco más fuertes, otras suaves, en fin. Es esta misma, sino que aquí estamos con un encuadre vertical. El plano medio, desde la cabeza hasta la cintura. Ya la vamos cerrando más, ya convirtiendo en una fotografía publicitaria. Mire, ya ahí podemos estar vendiendo lo que es producto para el cabello, para la cara, en fin. Plano medio. Pero ¿qué pasa con ese plano medio si ustedes lo ven, chicos? Miren, con ese plano medio. Entonces, lo que ya les dije a ustedes, un plano que se va cerrando más, se va cerrando. Y aquí, al cerrarse más este plano, se va volviendo más un plano comercial, de mercadeo, ya más un plano comercial. Aquí la chica puede estar vendiendo sus medallones, las camisetas, el labial, en fin. Aquí hay un elemento que rompe en esta fotografía, son esos travesaños que están acá. Muy distinto donde el fotógrafo se hubiera hecho de frente y toma, y la chica queda ahí como estampada. En este caso no. En este caso, eh, esas diagonales que están atrás están en perspectiva de esos palos atrás. Entonces la chica sale, le da sensación de movimiento, muy distinto donde ella, donde se hubiese tomado la fotografía de frente. De frente, ya la chica queda como si estuviera pegada contra esas varillas ahí, ¿cierto? Varillas no, porque eso es como de madera. Y mire que con solo ese movimiento del individuo, del fotógrafo, hacerse a un costado, aquí se hizo el costado derecho de allá un poquitico. La fotografía no es frontal, el fotógrafo se hizo a un costado, pero él lo hizo, ¿sabe con qué intención? Se ve en perspectiva, movimiento para que estuviera en movimiento. Una fotografía muy, muy bonita, sencilla pero elegante. Es esta misma, plano medio, es esta misma, la misma, plano medio corto. Miren, consiste en mostrar la persona desde la cabeza hasta la mitad del pecho, hasta la mitad del pecho. Primer plano, Oclopsa. Mire, ese primer plano, Oclopsa. Más comercial la fotografía, venta de chocolates para el cabello,
para la cara, los labios. Podemos nosotros estar publicitando cosas para esos elementos, para esas partes del rostro, ¿cierto? Ella aquí parece que estuviera publicitando un chocolate. Eso, en primer plano, nos sirve para eso. Ok, características del personaje. Se emplea generalmente para destacar la mirada o el gesto de una persona y encuadre. Va desde la cabeza hasta los hombros. Esta es esta misma, primer plano o close-up. Esta fotografía debería tener un nombre, llamarse contrastes. Contraste entre lo negro azul, contraste entre lo negro blanco, esos brillos que están contrastando ya. En fin, esa es un primer plano o close-up. Primerísimo primer plano del mentón hacia arriba, ¿cierto? Del mentón hacia arriba. Aquí ya podemos estar publicitando gafas, lentes de contactos, cremas para los dientes, para el cabello, bueno, en fin, hartas cosas. Aquí ya bien, divinamente puede ya promocionar estas gafas que están ahí. Una fotografía, una óptica, sirve mucho este plano. El primerísimo primer plano. Es este mismo. Plano de detalle y algo pequeño, algo pequeñito, pero eso pequeño está aislado, destacándose dramáticamente su composición. Todos los otros elementos que están al lado, sí, plano de detalle, la porosidad de la piel. Entonces va a tomar la fotografía, pero que se vea la piel, esos vellos que tiene la piel, ¿cierto? Ese es el plano de detalle. Muchas personas, la mayoría, dejan a un lado el plano de detalle, pero es un plano muy importante porque ya me va a mostrar algo puntual. Aísla todos los otros personajes que tiene por ese principal que estoy enfocando. ¿Ok? El plano de detalle. Es ese, su nombre lo indica, detalle. Ese mismo plano de detalle, aquí labial, algo puntual, los labiales. Entonces, un rojo bien, lo trajo acá en edición. Las uñas, los esmaltes, es otro plano detalle. Y para terminar, vamos a hablar de los ángulos, la forma como cogemos la cámara, tomamos la fotografía, los ángulos o emplazamientos. Vamos a hablar de estos, que son 7, 2, 4, 5, 2, 4, 5. La gente suele confundir eh, unos ángulos. Hay uno que es picado, contrapicado, cenital, nadir, contrapicado, ya les dije, sí. Entonces está el cenital, picado, central, contrapicado y nadir. Ya vamos a mirar, la gente confunde mucho lo que es el picado con el contrapicado. Acordémonos, picado de arriba hacia abajo, contrapicado de abajo hacia arriba. Es totalmente distinto. Mire, ángulo neutro, normal, de frente. Ángulo picado de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo picado de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Ahorita sí, contrapicado de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación. Contrapicado de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación. ¿Sí? Aquí el fotógrafo está a un lado de la patica de la torre. Ángulo nadir de abajo hacia arriba de forma recta, de abajo hacia arriba
de forma recta. Este es de abajo hacia arriba de forma recta. ¿Sí ven? Esa torre Eiffel vista de abajo hacia arriba. Ángulo cenital, de arriba hacia abajo, pero de forma recta. De arriba hacia abajo, pero de forma recta. Y en esta gráfica ya se dice todo. Es más fácil entender así los ángulos. Cenital, picado, normal, contrapicado, nadir. El contrario de cenital es nadir. El contrario de picado es contrapicado. Bueno, chicos, para la próxima vamos a mirar lo que son las que, las leyes de composición y otros temas. Quiero mirar acá. Yo a ustedes pasé estas diapositivas al fin. ¿Ustedes me acordaron? No, ¿cierto que no? No, señor. Listo, vale, ya termino la sesión y se las paso. Se las paso, ¿ok? Ya para la próxima sesión, entonces vamos con las leyes de composición. Vamos a hablar algo de iluminación. En fin, voy aquí a la plataforma un momento. Listo, ya estamos acá. Entonces acordémonos. Vámonos aquí donde dice. Primero que todo, tengo que entrar aquí al grupo de ustedes. Permítame un momento. Ahora sí. Y vamos al grupo de ustedes. El grupo de ustedes, el 336 17 78. Mira una cosa aquí en el cronograma. Listo. Bueno, chicos, entonces acordémonos, estamos aquí en la plataforma. Para los que no han subido el documento de identidad, porfa, y también la participación en el foro social, aquí donde dice actividades iniciales, doy clic ahí y esperen un segundo, me salgo acá de esto. Listo, ya. Actividades iniciales. Envío documento de identidad. Simplemente usted ha tomado una fotografía por lado y lado y lo envía como un PDF. Y eso hace parte de la primera nota, ¿ok? Esto. Se hizo así para motivar a los chicos que enviaran el documento. No se nos olvide por ambos lados, porfa. Aquí donde dice foro social, en foro social, ustedes escriben su nombre y, porfa, el número de celular para el contacto, el número de celular, por favor. Mira, aquí ya lo han hecho hartas personas. Entonces, con el número de celular es lo importante en esa publicación. Listo, ya acaban actividades iniciales. Entonces, ahorita vamos ya la sesión anterior vimos para la primera actividad de aprendizaje, ¿cierto? Que son las tres fotografías, la de paseo familiar, la académica y la fotografía publicitaria. Yo les dije a ustedes, si tienen otra temática, listo, otra temática, no importa. Decir con qué cámara se tomó la fotografía, con qué memoria, con en qué formato la guardó, el por qué. Era eso, en términos generales. Vamos ahorita para la actividad de aprendizaje número 2. Entonces, donde dice, ¿qué se me hizo? Cierro esto acá. Esperen un segundo, chicos.
Listo, vale. Entonces, listo, ya quedó actividades iniciales ya. Entonces, actividades de aprendizaje. Actividades de aprendizaje, chicos. Aquí en actividades de aprendizaje. Mm, un favor, ¿ustedes ya alguno de ustedes hizo la primera actividad? Chicos, Yo, sí, señor. ¿sí? ¿Qué hiciste en esa actividad? Pues yo puse el nombre de mi proyecto para el documento de fotografía, y puse mi objetivo cuál era Y la y, yo la, justificación. y la justificación de por qué esto. Exacto. Listo, vale. Y la justificación. Es supremamente cortico, es supremamente cortico. Lo que les estaba diciendo ahorita es que ahorita se me cruzaron los cables con el otro curso de inmersión en la fotografía básica digital, que son 3 fotografías que tienen que tomar, que es la primera actividad de aprendizaje, por eso se las dije, pero no, borrón y cuenta nueva. Lo de ustedes es la del proyecto, es lo del proyecto, ¿ok? Que los que no lo han hecho, es simplemente generar un proyecto cortico. Mejor dicho, vámonos de una vez acá para que eso lo hacemos súper rápido. Hay un documento que es la guía de aprendizaje, es un documento que es único. En esa guía de aprendizaje, ahí están enmarcadas las distintas actividades y las evidencias que tienen que subir. ¿Ok? Entonces la guía de aprendizaje es un PDF, aquí con ustedes lo descargan y listo. Actividad de aprendizaje uno, evidencia uno, AA1, EB1, que es la evidencia número uno. Entonces, aquí, AA1, listo, actividad de aprendizaje uno, AA1, EB1. Lo primero que tiene que hacer es esto. Ese es el primer trabajo. El nombre del proyecto, lo que hizo nuestro compañero, le colocamos el nombre del proyecto fotográfico. Yo les decía a ustedes, tenemos una panadería y en la panadería vamos a abrir una nueva línea de panes, panes para niños, panes nutritivos. Entonces, nombre del proyecto, nueva línea de panes nutritivos de la panadería ABCD. Listo. Vamos a lanzar esos productos, esos panes, nuevos panes en Facebook. Listo. Es lo que colocamos ahí el nombre y donde vamos a lanzar ese proyecto, el objetivo de ese proyecto. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? Ahí está el ejemplo. Entonces se redacta ese objetivo y se redacta la justificación. ¿Por qué y para qué? Eso es todo. Eso no se les va a media hojita, menos. Se les va en eso. ¿Ok? Entonces vámonos para actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje uno, evidencia uno, no tiene nada más. ¿Ok? Vámonos para actividad de aprendizaje 2, evidencia uno. A2, evidencia uno. Un momento antes voy a mirar cuándo ustedes vuelven a tener sesión. Mm, sí. Ustedes vuelven a tener sesión el 4 de noviembre. 4 de noviembre. Uy, no estamos lejos. La otra semana, la otra semana, yo hago una sesión adicional. ¿Listo? Yo hago una sesión adicional la próxima semana. La próxima semana. Entonces, para comenzar también a explicar otros temitas acá. Bueno, la evidencia, la actividad de aprendizaje 2, evidencia uno, es supremamente sencilla. Resulta que cuando nosotros vamos a tomar unas fotografías, y más cuando nos contratan para eh, las fotografías publicitarias, nosotros debemos antes de tomar las fotos, haber ido al sitio donde vamos a tomar las fotos, mirar la parte logística, todo logístico, qué es lo que tiene ese sitio. No, le faltan algunas tomas porque yo necesito tomas para colocar mis luces, necesito tal cosa. Entonces, por eso es que voy antes, ¿ok? Entonces, ese siendo conocedor antes del territorio, yo armo lo que es un guión técnico. Ese guión técnico es el que yo me llevo ese día que voy a tomar las fotografías porque va a ser mi gran ayuda ahí. ¿Ok? Estas variables, esos textos que ustedes ven acá arriba, ustedes lo pueden cambiar. El guión no necesariamente tiene que ser este.
¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar como si fuésemos a tomar, hagámosle con dos fotografías, no la hagamos con más. Una, dos fotografías, una y dos, ¿ok? Aquí no, no vamos a tomar fotografías, es el pre antes de la fotografía. Este documento es el que nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, fotografía número uno, fotografía dos, fotografía número uno, objetivo de esa fotografía, el pan nutritivo de almendra, listo. La fotografía dos, el pan nutritivo de frambuesa, listo. Red social a la que va esa publicación, que tiene esa foto a tal, a tal. ¿Qué planos utilizó? Plano general, ¿qué plano se va a utilizar para esa fotografía? Plano general, primerísimo plano, ta, 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 ta. Eso lo colocamos acá. El ángulo, acá mismo lo colocamos, lo de frente. ¿Se acuerdan los ángulos? ¿Los qué? Los ángulos, picado, contrapicado, frontal, cenital, nadir. Entonces le colocamos ahí cuál de ellos va en esa fotografía. El escenario, ¿cuál es el escenario? No, eh, es la parte trasera de la locación, es donde vamos a tomar eso, con una mesa, donde vamos a tomar la fotografía, una mesa con un mantel a cuadros, se va a formar un bodegón con estos y estos elementos. Ta, ¿ok? Esquema de iluminación. Ah, listo, iluminación todavía no hemos llegado, pero yo ahorita les envío el material y ahí ustedes se van a dar cuenta. Iluminación natural y artificial. Natural, sol, la luna, las estrellas, artificial, todo lo que genera el hombre. Ok, las lámparas, todo eso, linternas. Entonces, ¿qué esquema de iluminación fue el que escogió? El equipo fotográfico. Ah, tengo que llevar un trípode, tengo que llevar dos juegos de luces, tengo que llevar tal cosa. Entonces, eso lo anoto ahí. Y descripción de la fotografía. Descripción de la fotografía. Entonces, niño partiendo un pan, el de frambuesa, el de alto valor nutritivo, partiéndolo en dos y mira cómo sale el humo de ese pan y sonríe. ¿Listo? Mira que hice una descripción. Entonces, es lo que tengo que hacer. Ese guión es que yo me llevo el de la fotografía. Ah, esta fotografía es con este plano, ¿verdad? Esta es con este otra cosa. Es eso. Pero el guión tampoco es camisa de fuerza para los fotógrafos. No, hay personas que son tan organizadas en sus mentes que ya, eh, hasta por medio de borradores, sin necesidad de tener plantillas ni nada, ya organizan todo. Pero lo ideal es tener estos esquemitas así, que ustedes también le pueden cambiar las variables acá. ¿Ok? Eso nos ayuda también a nosotros para recoger los equipos. Ah, no, miren que trajimos una extensión, traemos tal cosa, entonces también nos sirve para ser muy, muy, muy organizados. Ese es el guión. Igual. Igual estamos con tiempito. La otra semana que hagamos la otra sesión, entonces hablamos sobre esta parte un poco más a profundidad. ¿Listo, chicos? Los que ya lo quieren ir haciendo, no hay ningún problema. Y lo mismo esa actividad aprendizaje 2 tiene, tiene que... Ah, mira, aquí está el ejemplo. Aquí están los ejemplos. Aquí están los ejemplos. Esa actividad de aprendizaje 2 tiene otra evidencia, o sea, otro que tenemos que colgar nosotros, otro trabajo, pero también es sencillo. De esas dos fotografías que nosotros propusimos, es tomar una fotografía, ya, tomar una, ¿ok? Es tomar una fotografía de esas que propusimos en el guión. ¿Que dónde vamos a colgar esto? ¿Que dónde vamos a colgar eso? Actividad de aprendizaje número 2. Mire, actividad de aprendizaje número 2, guión fotográfico. Aquí cogemos el guión y lo colgamos acá. Y actividad de aprendizaje 2, fotografía creativa, que es donde tomamos la fotografía, la que nosotros seleccionamos de ese guión, una sola. Listo, chicos, es lo que tenemos que hacer inicialmente. Súper, súper, súper sencillo. Eso no tiene pérdida alguna. Bueno, chicos, me voy para otra clase ahorita. La grabación se las cuelgo Dios mediante el día de mañana. Entonces ya les voy a adjuntar el PowerPoint
por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Vale, cualquier cosa por el interno, porfa, me escriben. Muchísimas gracias. Entonces estamos viendo la próxima semana. Les estoy dando indicaciones para qué día. Chao, chao. Listo, profe, muchas gracias. Gracias por Buenas noches. todo.